Hola, muy buenos días. Mi nombre es Enrique Álvarez Casado. Soy director de proyectos de CENEA, el Centro de Ergonomía Aplicada. Somos una institución especializada en el ámbito de ergonomía y salud ocupacional y llevamos más de 20 años de experiencia y de presencia tanto en países de Europa como de Latinoamérica, cosa que me permite habitualmente conocer profesionales de esos países. En esta ocasión voy a presentar la especialización en evaluación del riesgo disergonómico y gestión de las patologías musculoesqueléticas. Este programa de formación está compuesto de 4 módulos, pensando en facilitar la posibilidad de seguimiento por parte de los especialistas, de los profesionales de este programa. Se ha diseñado una formación semipresencial, de manera que cada módulo, cada uno de estos 4 módulos, está compuesto de 3 días de formación presencial en aula, compartiendo con un profesor extranjero. En este caso va a ser un profesor que viaje directamente desde Barcelona y otro profesor que viaje de otro país de Latinoamérica. Y después de estas clases presenciales, cada módulo tiene un trabajo individual, tutorizado, evidentemente, para intentar poner en práctica, mediante resolución de casos, los conocimientos adquiridos y discutidos durante las sesiones presenciales. En concreto, de este programa, de esta formación, he presentado que está compuesta de 4 módulos. Los 2 primeros son módulos técnicos y los 2 segundos son unos módulos clínicos. Por tanto, es un programa de especialización dirigido a profesionales, principalmente a profesionales del área de la salud laboral, ocupacional. Y dentro de esta estructura, en este vídeo voy a hablar con un poco más de detalle de los módulos técnicos. Próximamente podréis seguir otro vídeo donde se hablen de los 2 siguientes módulos, los clínicos. Bien, respecto a los módulos técnicos, si miramos tantas estadísticas de siniestralidad, de accidentalidad, de enfermedades profesionales registradas en muchos países del mundo y en muchas publicaciones científicas, se concluye fácilmente que el mayor porcentaje de trastornos musculoesqueléticos se producen o bien en la espalda o bien en las extremidades superiores. Y es por este motivo que en esta especialización vamos a desarrollar un módulo específico de cómo abordar la evaluación de riesgos de desarrollar trastornos musculoesqueléticos en las extremidades superiores y otro módulo para la evaluación de riesgos de desarrollar trastornos musculoesqueléticos en la espalda. Evidentemente, como todos vosotros conocéis, cuando estamos hablando de los principales trastornos musculoesqueléticos en extremidades superiores, podemos enumerar algunos de los más comunes, como por ejemplo rotura del manguito de los rotadores, epicondilitis, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, etc. Cuando hablamos de patologías en la espalda de naturaleza musculoesquelética, principalmente estamos hablando de unas lumbalgias agudas, lumbalgias crónicas,
y hernias discales. En este sentido, en estos dos primeros módulos de este programa de especialización, lo que se abordan son metodologías para poder leer un puesto de trabajo de una manera objetiva, poder identificar los factores de riesgo presentes en esa actividad laboral, poderlos cuantificar y finalmente aplicar un modelo matemático que permite determinar el riesgo, es decir, la probabilidad de que ese personal expuesto a lo largo de la jornada laboral a esas condiciones de trabajo desarrolle un trastorno musculoesquelético en esa parte. Este abordaje de esta metodología de lectura, de análisis, de cuantificación, lo centramos principalmente en los criterios más establecidos en la literatura científica y que hoy en día forman parte de normas técnicas internacionales ISO. Pensar que, por un lado, esta validación mediante una norma técnica ISO le da un mayor soporte técnico, un mayor soporte científico y un mayor soporte empresarial a la hora de aplicar. Cuando hablamos de evaluar un riesgo de desarrollar trastornos musculoesqueléticos, aún hoy en día, el abordaje que nos podemos encontrar en muchas empresas de muchos sectores productivos, tener presente que como CENEA nosotros desarrollamos actividad de investigación, de asesoría en empresas y de formación. Y en el ámbito de asesoría a empresas tenemos experiencia de aplicación de todos estos criterios y estas metodologías en más de 20 grandes sectores productivos. Tanto hemos aplicado, tenemos experiencia a la hora de aplicarlo desde los sectores primarios como minería, extracción, distribución de gas, pesca, agricultura, hasta todos los servicios industriales, de producción, desde industria de alimentación, manufactura, automoción, aeronáutica, un sinfín, no me quiero dejar ninguno y por eso voy a parar en enumerarlos. Y también en el sector, evidentemente, logístico, que implica tanto la industria primaria como la industria secundaria. En todos estos sectores de actividad de tantos países, el abordaje actual que se está mayoritariamente implantando a la hora de gestionar los riesgos por trastornos musculoesqueléticos no deja de tener una componente un poco subjetiva. ¿Por qué subjetiva? Porque se basa en la pericia del experto, del especialista que lo está aplicando. Y por tanto, aunque lleve una guía, aunque lleve un software, aunque lleve unas fichas que le guían en aplicación de una metodología X, el principal problema es que a la hora de observar una actividad laboral bajo un esquema, bajo una organización del trabajo particular, que evidentemente cambia en cada empresa, donde las condiciones de trabajo son variables, la producción cambia, el ritmo cambia, las pausas no están establecidas, los esfuerzos
o las posturas son altamente cambiantes a lo largo del día, estas metodologías al final promueven que el especialista, el profesional, debe aplicar su propia pericia y, por tanto, un criterio personal a la hora de cómo abordarlo en un puesto de trabajo. Este gran problema, con esta gran subjetividad, al fin y al cabo, en una medición de si tenemos un problema en un puesto de trabajo, y más aún, cuáles deben ser las orientaciones y las prioridades de intervención, de mejora a corto, medio y largo plazo. En nuestras formaciones abordamos metodologías y desarrollo de actitudes y actitudes que permiten abordarlo de una manera objetiva, medible, bajo un modelo de dosis. Y eso va a permitir abordar de una manera mucho más eficaz la segunda parte de esta especialización, que son los módulos clínicos, que será la gestión de estas patologías musculoesqueléticas y la primera pregunta que nos hacemos todos en la empresa. ¿Este problema de salud ha sido originado o exacerbado por la actividad laboral o viene derivado de actividades extralaborales o particularidades individuales de la persona temporales que no habíamos identificado en la vigilancia de la salud? Haceros la idea, con lo que estoy comentando, de los grandes beneficios económicos que puede impactar en todas vuestras empresas abordar este problema de una manera eficiente y eficaz. Vuelvo a los módulos técnicos. Abordaremos un módulo sobre los riesgos de desarrollar trastornos musculoesqueléticos en extremidades superiores. Vamos a utilizar la metodología basada en las normas técnicas internacionales, pero lo más importante, a lo largo del desarrollo de ese módulo, desde el inicio, desde los primeros 10 minutos de clase, vamos a ir desarrollando casos y vamos a ir abordando el problema y aprendiendo a entrenar la vista para identificar posturas y movimientos de los diferentes segmentos articulares y de los diferentes factores de riesgo en los puestos de trabajo en muchos sectores de actividad. ¿Y cómo vamos a acabar? Os he dicho cómo vamos a empezar. ¿Cómo vamos a acabar? Vamos a acabar con la capacidad de poder construir mapas de riesgo de extremidades superiores en todo un proceso productivo, sea una planta, sea una empresa, sea un área de trabajo. El concepto mapa de riesgo, que viene de la escuela EPM de Milán originariamente, aún hoy en día no se está abordando de una manera correcta en las empresas. El mapa de riesgos de trastornos musculoesqueléticos es la herramienta que nos va a permitir visualizar de una manera cuantitativa las prioridades de intervención a corto, medio y largo plazo. Como el análisis y la evaluación del riesgo y, por tanto, de la medición de la probabilidad del daño se va a desarrollar de una manera paramétrica, analítica y cuantitativa, de ahí derivar
cuáles son las posibles intervenciones a realizar, es un paso muy sencillo. Y no solo eso, sino de ahí derivar cuál es la eficacia que podemos esperar de implantar esa intervención. Evidentemente, todos son mejoras en un puesto de trabajo. Pero cuando tenemos un riesgo significativo y tenemos personas expuestas a ese riesgo significativo, por tanto, con una probabilidad significativamente alta de desarrollar un trastorno musculoesquelético a lo largo del tiempo, lo que necesitamos es proponer medidas eficaces, medidas que sean capaces de reducir esa probabilidad de una manera significativa. Esta simulación, la simulación de derivar una propuesta de intervención y simularla para cuantificar cuál es la probabilidad esperada una vez la llevemos a cabo, va a ser una de las herramientas a las que vamos a llevar con este módulo. No solo para que tengáis los conocimientos y aptitudes, es decir, la capacidad de implantar esto al día siguiente en vuestra empresa, sino que os vamos a facilitar herramientas sencillas en software que os van a ayudar a hacerlo, sin necesidad de adquisiciones de licencias ni de pago por ellas. El módulo 2, hemos comentado que abordaremos el problema de la evaluación y gestión del riesgo de desarrollar trastornos musculoesqueléticos en la espalda, que viene derivado, y así se conoce en la literatura científica desde hace más de 30 años, principalmente de la manipulación manual de cargas. Cuando hablamos de manipulación manual de cargas hablamos de muchos aspectos. Tanto hay muchas maneras de manipular cargas. No todas las cargas son cajas, no todas los objetos que pesan. No, el problema no solo es el objeto que pesa, objetos ligeros que generan una sobrecarga biomecánica en la espalda mucho menor, pero lo hacemos de una manera frecuente y con pocos periodos de recuperación a lo largo del día, también puede generar un riesgo importante para la salud. Por tanto, en este módulo vamos a abordar este tema, vamos a ser capaces de analizar desde levantamientos de carga los más sencillos hasta aquellos que son más complejos, donde los más complejos, de hecho, son los más frecuentes, donde las personas trabajadoras, a lo largo de su jornada laboral, manipulan objetos muy diversos, de características muy diversas, a ritmos muy diversos y realizando posturas y movimientos muy diferentes entre ellos. El enfoque más extendido, por desgracia, para las personas que no tienen esta especialización, es abordarlo bajo el criterio del especialista, de su pericia, y seleccionar un caso. Pues voy a tomar el caso medio, el caso más frecuente, o el caso peor. Fijaros que en todos estos casos que he comentado, de alguna manera, o vamos a sobrevalorar el riesgo o lo vamos a subvalorar. Y por tanto, o bien podemos estar ignorando que tenemos personal expuesto con una probabilidad importante de desarrollar un trastorno con el tiempo, con todos aquellos costes, además del ético de salud, todos los costes que va a impactar en la empresa,
que es un tema importante a abordar. Y de hecho lo vamos a abordar en estos dos módulos. El tema de los costes que se pueden derivar de los trastornos musculoesqueléticos. Sí que este programa de especialización que os he presentado, os he hecho un pequeño resumen, digamos, para presentároslo en persona, pero sabéis que cualquier persona que esté interesada nos puede solicitar la información a través de nuestra página web. Se pondrán en contacto con él vía correo electrónico, vía teléfono, incluso podemos hacer un Skype personalizado para aquellos que tengan alguna duda del abordaje académico del programa. Quiero resaltar que desde el punto de vista metodológico, cómo se aborda este problema, hasta el punto de vista académico, cómo se ha diseñado este programa, lo hace de alguna manera único en el mercado. Y yo resaltaría de esa unicidad, que todo el mundo lo dice, al final el producto de cada uno siempre es único. Yo en el caso de nuestro programa de especialización podría resaltar muchas cosas, pero voy a resaltar una. Nosotros no somos los mejores haciendo esto, pero para desarrollar este programa de especialización hemos trabajado con los mejores. Con esto os dejo, espero que os animéis y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias y un saludo a todos.